Ya estamos directamente en comunicación con el doctor Eduardo Jerome, ex juez federal de la República Argentina. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo, ¿eh? Buenos días, Pedro, ¿cómo ¿Cómo estás? anda eso? Todo bien, doctor. Bueno, a ver, se imaginará que estamos impactados como pasa con gran parte de los ciudadanos de este país, ¿no? Por lo que está pasando, los dichos de... Tal vez algunos ya están comentando la sociopatía de un presidente realmente que está totalmente fuera de eje, ¿no? Lo que está pasando justamente dentro del ámbito sociopolítico de la Argentina es bastante preocupante, ¿no? Realmente lo es y además, lamentablemente, está fuera de eje desde hace mucho tiempo, Pedro, Ujú. desde hace mucho tiempo, porque hemos leído y hemos oído las últimas declaraciones cuando se va contradiciendo, se desmiente de las contradicciones, vuelve a incurrir en ellas, se enoja, impide preguntas, bueno, realmente un sinfín de cosas que lo está demostrando que es una persona que no está en su eje, no Ujú. está en sus cabales, Claro. este, reacciones que están indicando lo que es Ajá. un presidente que no tiene el poder. Ujú. Entonces, si estamos hablando de un presidente que no tiene el poder, indudablemente esas cosas se deben sentir a nivel psicológico Ujú. eh, y deben causar conflictos internos muy serios. Como que está enojado con él mismo, tal vez, ¿no? O sea, se muestra de esa manera, ¿no? No tiene forma de resolver Es las cosas, indudable ¿no? que está enojado con él mismo, Ujú. es indudable porque realmente tiene razones para estar enojado con él mismo. Ajá. ¿Cómo no va a estar enojado si una persona que ejerce la primera magistratura de un país lo que espera es a tener el poder y Ujú. no de esta forma que no lo tiene? Si bien ya cuando lo eligieron sabía que no lo iba a tener, Ujú. yo me imagino que siempre se piensa que se va a cambiar el statu Claro. quo, la situación, Ujú. que va a poder ser de alguna manera modificada, pero no lo fue, sino que por el contrario se fue agudizando. A tal punto que se limita a ser, prácticamente se limita a ser todo lo que fuera para agradar a su jefa, Claro. todo. E Ujú. inclusive ya ahora transgredió todos los límites, porque cuando uno se va de su rol para entrar en colisión con las disposiciones de la Constitución Ahí Nacional, está, claro. obviamente ya están incurriendo en situaciones que ya son no solo conflictivas, sino que creo que ameritan lo que se le ha iniciado, que es un juicio político. Ajá. Porque esto que hizo de ir contra la justicia, criticarla, invadiendo la Es una actitud independencia de los impresentable, ¿no? poderes, Realmente. Es muy, muy triste, muy patético, ¿no? Que un muy funcionario. patético, es la base del sistema republicano Claro. de gobierno. Nuestra constitución está basada sobre tres poderes Ujú. y no solo lo invade, sino que además va más allá en una especie de amedrentamiento, una especie Ahí de está. amenaza al Claro, un fiscal, apriete directo, ¿no? comparándolo con Nisman Ujú. y diciendo que Nisman Qué se bárbaro. suicidó cuando decía todo lo contrario en su Sí, sí, momento, sí. Ujú. todo lo contrario. No resiste ningún archivo, evidentemente, el propio presidente de un país, ¿no? Qué papel, qué patético esto que tenemos que visualizar, ¿no? Muy patético, realmente, muy patético. Pensar que decía todo lo Claro. contrario, y si ustedes me dijeran que hubo un cambio en la causa de Nisman, que ahora se descubrieron cosas que han... No, no solo no se descubrieron, sino que en la causa de Nisman Ujú. cada vez se fueron juntando más cosas que Pruebas distintas, nos nuevas. dicen que Claro, el suicidio no claro. existió, que a Nisman lo mataron. Sí, el Y peritaje de ahora Gendarmería Nacional lo aclaró perfectamente. El detalle ayer justamente lo mencionamos en un informe que hicimos para recordarle a parte de la sociedad que no tiene memoria en la Argentina, porque parece que esas cosas no se lo plantean al ciudadano, no se le dan la data adecuada como para que realmente vea lo que están haciendo con él, con su propia patria, ¿no? por supuesto, además el cúmulo de irregularidades que hubo en ese departamento, donde entraron no sé cuántas personas, borraron todas las huellas, todo eso se hizo ante la mirada del secretario de Seguridad, con una fiscal absolutamente incompetente e inoperante. Bueno,
todo eso sucedió y ahora el presidente quiere rescatar que lo de Nisman se suicidó, cuando él mismo decía todo lo contrario antes, ¿no? Sí. Bueno, es realmente una especie de veleta que va cambiando de opinión y que se llega a un punto grave en un presidente que ya nadie lo escucha y nadie le da No, bolilla. la prueba está justamente que los últimos dos mensajes que emitió públicamente fue la peor, el mayor, más bajo rating de la historia dentro del ámbito, digamos, de los mensajes presidenciales, ¿no? O sea, eso parece que no lo tienen en cuenta, y tampoco sus asesores o colaboradores, ¿no? Esos aduladores o obsecuentes que tiene alrededor, que son peor que él, ¿no? Porque tampoco desde la propia vocera presidencial las cosas que dice y se contradice permanentemente, tratando de apretar a los medios, o a los comunicadores o a los periodistas que a veces le hacen alguna pregunta que la dejan descolocada porque no sabe qué responderle, ¿no? Pero por supuesto, ¿cómo no van a ser aduladores todos ellos? Si el que los contrata es el principal adulador de su jefa. O sea, están siguiendo su ejemplo directo. Ajá. Un presidente títere, así fantasma como el que tenemos, ¿es soportable? ¿Puede tolerar una democracia, una actitud de estas características cuando realmente no resuelve los graves problemas que tiene de fondo? Y como yo lo decía hoy a la mañana en la editorial, ¿no? En vez de estar ahí justamente en la residencia o en la casa de gobierno buscando soluciones, se va a pasear a dar clases a la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tiene que hacer un mandatario cuando realmente tiene el país que se le incendia y va a perder tiempo ahí, no, cuando podría darle lugar a otro profesional? Pero es que precisamente va a hacer esas cosas porque no tiene nada que hacer en otros lugares. Qué barro. Pedro, realmente, ¿qué es lo que puede hacer una persona sin poder? Y bueno, tiene que inaugurar un gimnasio, Claro. tiene que ir a dar una clase, Estar tiene en la que ir... pavada diaria, digamos, ¿no? Claro, tiene que hacer esas actividades que no son para un presidente, porque no lo es, Claro. porque la realidad es que no lo es. Ujú. Este, Ahora, un país sin disciplina, doctor Jerome, ¿cómo termina? Porque estamos totalmente descarrilados, ¿no? La justicia está siendo bastante lenta, permisiva en muchos aspectos con estas cuestiones fundamentales, permitiendo que una lacra vaya generando mayor corrupción, deteriorando las instituciones del Estado, una pérdida de la institucionalidad democrática absoluta, una pseudodemocracia encubierta que está ahí fluctuando y va de acuerdo a cómo vienen las olas momentáneamente, ¿no? ¿Cómo se termina con esta situación? y bueno, esta situación no puede terminar de otra manera que mal, como lo estamos viendo, porque por un lado, este es un país presidencialista y nunca, esta es la primera vez prácticamente que encontramos que un presidente en un país presidencialista donde ejerce todo el poder no lo tiene. O sea que es un experimento que se está haciendo Claro. y realmente, como vemos, está resultando muy malo porque no hay manejo de ninguna de las áreas del país. Todo lo que se hace mal. La corrupción que imperó, Ahí que está. está siendo juzgada, hoy en día está reactualizada por completo y que campea en todas las áreas, donde encontramos que el otro día hubo un episodio que realmente lo muestra qué es lo que hacen los gobernadores, el presidente, el gobierno, todo. En el Chaco Sí. estaba el gobernador Capitanich Ujú. inaugurando un congreso y Sí. un joven le dijo, lo interrumpió para decirle, cuando le tocó el turno, le dice, gobernador, estamos hablando de cuestiones de género cuando Claro. la gente se está muriendo de hambre. Tal Esa es cual. la prioridad que usted le Lo está dando pasamos, lo emitimos a aquí en cuestiones Galáctica de gobierno. Internacional. Emitimos ese informe realmente que le causó muchas molestias a muchos funcionarios, pero es la realidad que se vive, doctor, ¿eh? Es lo que usted dice. Obviamente, Claro. obviamente, están en la estupidez. Ujú. Pero ¿por qué están en la estupidez en vez de las cosas serias? Porque las cosas serias no las quieren modificar o no las pueden modificar. Entonces, como no pueden hacer las cosas importantes, hacen la tontería realmente. ¿Por qué no las pueden modificar? Porque, por ejemplo, este ajuste que están haciendo Sí. lo tienen que disimular con Claro. múltiples cosas porque ellos no pueden aceptar que están haciendo un ajuste. Pero ¿qué pasa? ¿El ajuste dónde se hace? Se hace en educación, se hace en salud, pero no se hace en la Claro. política. Ni hablar la cuestión de materia seguridad, ¿no? El descalabro que tenemos ahí.
totalmente liberado Obviamente. el país, ¿no? En esa O sea, materia. siempre se recurre a cortar lo importante. Claro. ¿Por qué? Porque no se quiere que la gente tenga educación. Esta es la base pero fundamental de este sistema. Ujú. El populismo, especialmente, no quieren que la gente se eduque, porque Claro. precisamente radica en Ujú. los no educados Ujú. ese clientelismo que lo sigue votando. Claro. Esto sucede en los populismos del mundo y aquí desde que el peronismo instauró esa famosa frase alpargatas sí, libros no, Sí. evidentemente siempre se fue contra los estudiantes. ¿Por qué? Cuanto menos estudien, menos van a razonar y Ujú. más van a seguir esta fe Claro. prácticamente religiosa, esta fe Ahora, mire lo que sacrosanta. pasó en esta materia que usted comenta, lo que pasó en la Universidad de La Plata en las últimas horas también. Militantes de la propia cámpora del kirchnerismo se enfrentaron entre ellos mismos, ¿no? Porque realmente parece que está despertando algo de concientización de los jóvenes que ya nos están dejando arrastrar, nos están dejándose atropellar como están acostumbrados a hacerlo, donde tenemos, por ejemplo, profesores que son exterroristas o tipos que bajan un mensaje para generar más grita de la que ya tiene el país, sabiendo el destrozo que han provocado? Bueno, eso es bueno que suceda porque que alguien empiece a pensar Ujú. en ese grupo realmente creo que es importante, porque me parece que cuando aparezcan los librepensadores, Sí. y bueno, van a abandonar esas teorías que ya están fracasadas, perimidas, que ya se experimentaron siempre y siempre nos llevaron a dónde? A esta situación en la que estamos, que en los años 40 nuestro país era uno de los más ricos del mundo y en los años 70, 80 años posteriores nos llevaron en un declive, en un tobogán que nos hace estar en una situación donde más del 50% de la población está bajo los límites de pobreza. Ujú. Realmente ese sistema es imposible de seguir, ¿no? Y es bueno que los propios que lo están haciendo en algún momento se den cuenta de eso. Ujú. Hay como aparentemente una herencia dentro del propio peronismo, que es lo que se está viendo en los últimos tiempos y cada vez sale más a la luz, de esa actitud de nazismo similar a Mussolini. ¿Cómo hay que hacer para cambiar un sistema que tiene una inmoralidad y una perversidad como la que se está viviendo en la Argentina? Si usted, por ejemplo, hoy estaría en un cargo de juez, por ejemplo, eh, ¿actuaría como para empezar a trabajar, a investigar estos temas de tanta inmoralidad, de tanta corrupción que tiene la Argentina? Porque parece ser que si bien hay un gran grupo de jueces de la Argentina que están preocupados y trabajando bien, hay otros como que no se animan, ¿no?, a tomar decisiones fundamentales para sanear la República y mantener las instituciones democráticas. Por supuesto, por esa razón creo que tenemos que ponderar mucho la actitud de fiscales como el doctor Luciani, Ajá. que realmente prestigian, ¿no?, al Ministerio Público, como la de los tribunales que realmente han actuado y han Ajá. avanzado en causas contra la corrupción sin atemorizarse, etcétera. Eso lo tenemos que aplaudir porque es la única forma que vamos a salir. La justicia es la base de que todo el sistema pueda dejar eventualmente de ser corrupto Ajá. cuando son castigados. Y estos jueces que usted menciona, Pedro, que realmente los hay y Ujú. varios, no nos olvidemos que fueron designados por el kirchnerismo a través de los Sí. años y siempre se trató de privilegiar la docilidad, la sumisión a sus dicterios, prueba de lo cual está que hay muchos de ellos en la Cámara de Casación, especialmente en los tribunales, que pueden de alguna manera ser importantes en el juzgamiento de los corruptos, que Ujú. están votando a favor de la corrupción, Claro. votando a favor de Cristina y Ujú. que han impedido el avance de causas. Por suerte, están los otros a los que me referí recién, que son los que nos están salvando. Bueno, realmente creo que la única forma de poder salir es que haya una toma de conciencia y creo que Ujú. la actitud de la justicia también hace tomar la conciencia, porque en estos últimos encuestas de opinión pública, cuando se habla de que usted cree que Cristina fue culpable, la enorme mayoría dice que sí. ¿Por Claro. qué? Porque Ujú. todos escucharon lo que Ujú. dijo el fiscal Luciani Ujú.
y quiénes son los que dicen que no. Y bueno, es el núcleo de militante férreo que por más que se muestren las pruebas que se muestren, siempre van a defenderla con esa fe, como les dije, esa fe religiosa que va más allá de la razón, ¿no? Claro. El tema de los fueros, otro tema que preocupa mucho porque allí es donde hay un gran encubrimiento de aquellos que delinquen, que utilizan los cargos públicos del Estado para enriquecerse indebidamente y actuar y accionar justamente en contra de la democracia y justamente las instituciones republicanas y atropellando la misma justicia, ¿no? ¿Cómo se puede resolver esto? ¿Hay alguna manera de que haya algún jury, algún enjuiciamiento a los jueces que permiten este tipo de actitudes? Porque lo hemos escuchado también al doctor Zaffaroni decir ciertas cosas que son muy preocupantes, ¿no? Sí, no solo Zaffaroni, el otro día un juez en actividad estaba en una plaza incitando a que cada 15 días haya unas manifestaciones. ¿Para qué? Para meter miedo a los jueces. Claro. O sea, realmente la antítesis, o sea, una persona en esas condiciones no puede seguir dictando justicia, porque evidentemente la justicia que va a dictar un juez que brega por meterle miedo a los jueces es una justicia facciosa. Sí, claro que el tribunal de enjuiciamiento debería actuar, pero este tribunal de enjuiciamiento está integrado por diversas instituciones de la vida pública, entre Sí, ellos hay muchos de la política y hay claro. muchos kirchneristas, e inclusive de jueces designados por el kirchnerismo que también están avalando la postura de ellos. Entonces, bueno, creo que esa institución es la que debe juzgar y lo debería hacer muy puntualmente sobre muchos jueces para evitar que realmente pasen estas cosas, ¿no es cierto? Eso por lo menos lo que espera la gente, lo que espera la opinión pública, Sí. que la justicia sea independiente. Claro. Se ha visto en las últimas horas, está circulando, no sé si usted lo pudo ver, un video donde se lo ve al exgobernador Giorgia, que en su momento estuvo, digamos, a cargo del Partido Justicialista, encontrarse con algunos custodios de la vicepresidenta, abrazarse, y de casualidad la gente que lo filma toma la grabación donde se escucha decir justamente a un hombre que estuvo a cargo de una gobernación y a un policía, en este caso, de la custodia presidencial, decir lo que hemos robado con este señor, ¿no? ¿Qué se puede hacer con esas cosas que se muestran de casualidad y que quedan impunes también? Porque ahí también, como se vio en el video de los famosos bolsos de López, el tema de la rosadita y otras cosas en la Argentina, son actitudes realmente que demuestran el accionar delictivo, ¿no?, de funcionarios y de miembros justamente de servicios de seguridad. ¿Cómo se puede trabajar para sanear esta cuestión que realmente da a entender la inmoralidad y el atropello que algunos personajes pueden cometer y que después no pasa nada, que quedan impunes, ¿no? Porque eso es Precisamente gravísimo. esa es la palabra, impunidad. Creo que esta fue la base del por qué la corrupción campeó en tal grado extremo durante todos los 12 años de kirchnerismo. Primero, porque se creyeron que el dicho Cristina eterna era real. Claro. Entonces, si yo voy a estar eternamente en el poder, ¿para qué vamos a estar cuidándonos de lo que hacemos si nadie nos va a juzgar nunca? Entonces perdieron todo prurito, todo pudor, las pruebas las dejaron. Sí. Bueno, ¿qué es lo que nos puede salvar de todo esto? Precisamente la justicia. Si los dichos de este señor que dijo eso, yo también vi algunas filmaciones en las que estaba Gioja, ya con una edad avanzada, gritando al lado de los militantes, ¿no es cierto? Ya en una imagen que realmente parecía más patética es muy que triste, es patético, muy ¿no? triste, ¿no es cierto? Bueno, creo que es la justicia, el accionar de la justicia, lo único que nos puede sacar, como usted bien dijo, de esta lacra corrupta, ¿no?, que nos ha llevado a un lugar, porque la corrupción, y esto hay que decirlo, no es un delito común. La corrupción es un delito que atenta no solo contra el sistema democrático, sino contra los derechos humanos. ¿Por qué? Claro. Porque cuando nosotros vemos que esta suma de los 5.000 millones de pesos que fueron robados por
Cristina y su séquito a través de Lázaro Báez, ¿Qué es seguro lo está que se diciendo. conoce? Pero dicen que es mucho más esto, ¿no? Lo que se está manejando Sí, ahora, pero las sí, cifras son 3 o 4 veces superior a eso, ¿no? por supuesto, porque esto es solamente Claro. respecto de lo que es la vialidad Sí. nacional, ¿no? Después tenemos mil y pico de cuestiones más, pero bueno, Mm. cuando tenemos que con todo eso se pudieran haber hecho, no sé, cientos de Claro. colegios, de Qué bien nos hospitales, vendrían en este momento donde hay tanta pobreza, donde realmente hay gente que pasa hambre para resolver justamente esas situaciones, ¿no? por supuesto. Entonces, si eso no viola los derechos humanos, ¿dónde está la violación de los derechos humanos? Ujú. ¿No? Esto hay que decirlo claramente. Y ya se sabe positivamente que la corrupción, como se ha dicho, viola no solo los derechos humanos, sino el sistema democrático. La Ujú. propia Constitución Nacional lo está equiparando. Por eso lo saca de la posibilidad del indulto, de la amnistía, porque Ujú. son delitos que además pasan a ser imprescriptibles, ¿no? Ujú. Fíjese la entidad que se le da ahora a la corrupción, porque realmente la gravedad de lo que ha padecido, de lo que ha producido, es inconmensurable. Ahora, lo triste de esto, doctor Jerome, es que realmente si va a juicio y avanza esta cuestión, por la edad seguramente, y intentando conseguir los fueros, que es lo que seguramente están pensando, o la estrategia que tiene la política del kirchnerismo, del cristianismo, van a buscar eso, ¿no? Tal vez asentarse en la provincia de Buenos Aires, donde saben que tienen un núcleo duro que los acompaña. La justicia, ¿de qué manera puede intervenir para frenar esta locura y para reclamarle a esta manga de ladrones, a esta camarilla de delincuentes, que devuelvan todo lo que se han robado? Porque de alguna manera es una forma de solucionar y resolver para inyectar eso que ellos indebidamente han, digamos, robado al pueblo, para volver a las arcas del Estado y resolver los graves problemas que tiene la República. ¿Usted cree que es factible eso, teniendo una justicia que en algún aspecto hay un porcentaje que es permeable a la manipulación del servilleteo político en la Argentina? Porque lo hemos visto lo que pasó con el expresidente Menem, ¿no? Que pasaron años, se encubrió con el tema de los foros y después quedó todo en la nada, ¿no? Puede pasar algo similar, porque eso es lo que también preocupa a la sociedad local, a un porcentaje de los argentinos y también a la comunidad internacional, que ve que en la Argentina siempre pasa lo mismo, ¿no? Se roban todo, estafan a la gente, dejan al pueblo en la miseria y después los tipos enriquecidos hacen lo que quieren, ¿no? Precisamente creo que todo eso ha servido para que ahora la mentalidad de la sociedad haya cambiado. Ujú. Lo de Menem fue un punto de inflexión que mostró hasta qué lado la justicia no servía para juzgarlo. Ajá. Creo que esto va a hacer que los tribunales que vengan después de lo que yo veo o intuyo como casi una condena segura Ajá. que le van a caer a Cristina y a todo su séquito, creo que los tribunales de alzada que van a venir, la Cámara de Casación, la Corte, creo que no van a poder dejarlo eternizar, porque va a estar el ojo de la gente sobre Claro. ellos, Ujú. por un lado, ¿no es cierto? Por otro lado, también coincido en que el estar efectivamente presa, creo que también hay que ser bien objetivo y saber que es prácticamente imposible Sí. que Cristina esté detrás de las rejas de una cárcel. ¿Por Ujú. qué? Porque ya el año que viene va a cumplir 70 Por eso. años. Ujú. Con lo cual, y además, porque creo que se va a refugiar, ella no va a ser candidata a presidente porque no tiene los votos para poder serlo, Ujú. no va a quedarse con una derrota que la deje fuera de los fueros, entonces va a intentar en la provincia de Buenos Aires, donde, como bien dijo usted, Sí, sí. tiene su núcleo duro, Ujú. va a intentar ser senadora. Ujú. Bueno, aunque no saque la mayoría, va a ser senadora por la minoría porque se eligen Claro, dos. esto ya lo han hecho en La Matanza, por ejemplo, donde se rearmaron justamente en su momento, y es el proyecto nuevo que tienen para las próximas elecciones, ¿no? Exacto. Y entonces ella va a ser senadora por la minoría, va a conservar los fueros, pero, lo que no va a poder evitar Pedro y que creo que va a ser decisivo y capital, es que sea declarada culpable del Ujú. delito de corrupción, que sea una delincuente y que aunque no vaya presa, eventualmente en algún momento pueda Ujú. ser domiciliaria esa detención, pero detenida va a estar, y
la ignominia, la vergüenza de ser una expresidente condenada por corrupción y por ende transformada en delincuente. Ya no va a ser más imputada, Ahora, va a ser esto una tal vez, delincuente. doctora, a ella no le debe interesar, pero ¿cómo hace el pueblo para recuperar todo eso que se han robado? Porque son millones y millones, tenemos una fortuna incalculable en una mujer que realmente no ha trabajado, esto no lo ha recibido, ese impresionante caudal de propiedades, de viviendas, de millones de pesos que tiene en el exterior. ¿Cómo hace la Argentina para recuperar esto que se roban los políticos? ¿No? Que eso es lo más preocupante, porque esto queda impune, ¿no? Ya venimos de una seguidilla de hechos y acontecimientos con muchos funcionarios públicos que se han enriquecido indebidamente. Hasta se habló en su momento, usted sabe lo que pasó con el propio rector de la Universidad de Buenos Aires, que tenía, no sé, 20 o 30 propiedades en los Estados Unidos, el recaudador de Menem también, que misteriosamente aparece como un supermillonario. Tenemos claros ejemplos en la Argentina de funcionarios públicos que se han enriquecido indebidamente. Son millones y millones de pesos lo que se roban. ¿Cómo se hace, a ver, desde la estructura judicial, desde el Poder Judicial, habrá en algún momento concientización de que eso hay que recuperarlo, que no se puede permitir que una persona que no tiene nada, como en el caso de Báez, sea recontra multimillonario y que tenga 20 ciudades de la capital federal en propiedades, en terrenos en el interior? Eso es inadmisible, ¿no? Por ¿Cómo supuesto que hacemos, sí. ¿Cómo hacemos para sanear eso? Porque lo preocupante es eso. O sea, acá hablamos los argentinos, los periodistas, los jueces, los abogados, estos bufés de abogados que también trabajan para favorecer ciertos chanchullos que tiene la Argentina hace añares. ¿Cómo hacemos para recuperar esto que se roban? Porque si no, queda todo en la nada y tenemos, no sé, un pibe de 20, 30 años enriquecido, que no puede justificar su fortuna, sabiendo perfectamente que se roba este dinero al pueblo, a la gente que labura, que con sus impuestos se sacrifica y que después eso queda todo en la nada, ¿no? Por supuesto, perdón porque le estaba poniendo Está bien, la electricidad, la está computadora que me bien, estaba está bien. quedando sin batería. Eso es Pero lo preocupante, doctor. Realmente sí, mucha gente dice, bueno, con pero siempre hechos pasa lo mismo. Estos realmente, tipos con se hechos roban todo y muy, después queda ahí dando vueltas la cosa, ¿no? pero con Son hechos hasta imputables, grotescos, inimputables. porque a los ejemplos que usted mencionó le agregamos el secretario Muñoz con los bienes Por que tenía en eso, Miami, claro. la cocinera de Debido, Claro. los, Montó un canal, una estructura, teniendo Canal 7 de la Argentina, fíjense que en su momento montó un canal propio asociado con Testaferro. Estas cosas que todo el mundo lo sabe, que los periodistas lo sabemos, que los empresarios también, que son cómplices de los negociados que se arman con las estructuras del poder, con estos políticos perversos, inmorales y corruptos que hay, y ahora siguen haciendo lo mismo, porque no es que frenaron, ¿eh? Doctor Jerome, usted lo sabe que todos los días vemos una nueva estructura con una nueva quintita, con un nuevo negocio corrupto del propio Estado Nacional. por Estamos supuesto. pasando por una situación crítica y tenemos funcionarios que se están comprando 700 hectáreas con unaras. Hay cosas muy lamentables, muy sospechosos en la Argentina. Estos personajes que están y que se la dan de grandes caudillos, de grandes dirigentes y que realmente son verdaderos ladrones, ¿no? Obviamente, y la única forma es que se proceda como lo está proponiendo el fiscal Ujú. Luciani en esta causa, que es el Ajá. decomiso de todos Claro. los bienes que están. Ajá. Bueno, sí, porque si realmente solo se limitan a tener una pena de la cual hasta se pueden evitar ir Eso preso no por la edad, resuelve porque nada, con claro. funcionarios de esa época quizás ya hayan pasado los 70 años, Claro. bueno, Se pues escudan en eso. entonces, ¿de qué gana, qué se gana con una pena que queda solamente en lo formal, ¿no es Ajá. cierto? Si no hay una devolución de los bienes. No, tiene que haber ejemplaridad. Tal cual, ahí Tiene que está. haber ejemplaridad. Y si sigue habiendo impunidad de alguna manera, no solo por castigo, sino por la falta de devolución, y bueno, la gente va a tener una desconfianza Ujú. en el sistema de la justicia, en el sistema, en definitiva, en el sistema republicano Ajá. también, porque decir, bueno, de esta forma llegamos a esto que nos sirve. Ahora, todas las grandes países del mundo, los países que están bien, los del primer mundo, Sí, tienen otro sistema que no es el populismo. claro. Y aquí no solo mucha gente lo está realmente siempre propugnando, sino que creen que el Estado lo resuelve todo. Ujú.
en vez de decir el Estado debe estar afuera, solo tiene que ejercer una función de control, nada más que eso, que es lo que pasa en los otros países, no, lo queremos con un Estado ingerente, un Estado que permanentemente nos resuelva los problemas, pero en realidad nos complica la vida a todos y nos lleva a este estado realmente de pobreza absoluta. Claro, ¿no? sí, de distracción y de avance de la corrupción permanente, ¿no? Eso es lo que hay que ponerle límite. Le agradezco, doctor, como siempre, la gentileza. En la semana, cualquier cosita volvemos a hablar porque seguramente va a haber muchas novedades con respecto a este tema y esperemos que realmente la justicia avance con transparencia y con honestidad para resolver estos dramas que tiene la Argentina. Seguimos confiando y esperando realmente que haga lo que tiene que hacer. Me imagino que usted pensará lo mismo, ¿no? Por supuesto, esperemos que así sea y le digo que siempre es un placer hablar con usted, Pedro. Igualmente, doctor, un gran abrazo como siempre, gracias. El doctor Jerome, juez de la República Argentina, dando su visión, muy claro, o sea, planteando realmente que hay temas que hay que resolverlos como lo que yo sugería. Y lo vengo haciendo desde hace muchos años esto, ¿no? No puede un país estar en la situación que está la Argentina permitiendo que siga avanzando la corrupción descaradamente como pasa en el país. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.